Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase de hoy de control. Mm, En el día de hoy empezaremos nuestras clases virtuales. Trabajaremos entonces sobre el tema que sigue, que es sistemas de segundo orden. Dame un momento que conecte el video está un poco lento, les pido mil disculpas. Bien, denme un segundo, son tan amables. Muy bien, continuemos entonces. En los sistemas de segundo orden, estos sistemas se caracterizan porque su función de transferencia, pues el denominador es un sistema o es un polinomio de segundo orden. Eh, por ejemplo, todos estos son ejemplos de sistemas de segundo orden, tanto GDS como PDS como HDS. En la clase pasada dijimos que era muy importante las raíces de ese polinomio del denominador, o sea, las raíces de este polinomio, las raíces de este polinomio, las raíces de este polinomio. Esos polinomios, eh, o las raíces de esos polinomios determinan cómo responde el sistema. Recordemos que S es una variable que tiene una parte real y una parte imaginaria, donde la parte real hace referencia a un exponencial y la parte imaginaria, el omega, hace referencia a una parte cosenoidal. Recuerden por favor la función de transferencia, la función base o la función típica de la que hemos hablado desde el principio. Esa función es una función de la forma a por e a la sigma t coseno de omega t. La relación entre esa función en el tiempo y la variable en la frecuencia S está determinada por esta parte. Entonces, donde sigma es la parte exponencial y omega es la parte cosenoidal. Así las cosas, podemos hablar de una función de transferencia generalizada para que el análisis se vuelva aplicable a cualquier función de transferencia de segundo orden. En ese orden de ideas, entonces, diríamos que una función generalizada GDS de segundo orden tendría la forma omega n cuadrado, s cuadrado más 2 epsilon omega n s más omega n cuadrado. En ese orden de ideas, la función de transferencia tiene como denominador la función de segundo orden y esa función tiene dos polos o tiene dos raíces. Esas raíces, si recordamos la fórmula o la ecuación del estudiante, la fórmula del bachiller, para un polinomio de grado 2 de la forma x más bx más c igual a 0, las raíces de x son más o menos, perdón, menos b
más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, en esta ecuación, si lo llevamos a nuestra función de transferencia, las raíces de s para el polinomio del denominador serían menos 2 epsilon omega n, todo esto sería b, más o menos raíz de 2 epsilon omega n al cuadrado menos 4, a es 1, y c sería omega n al cuadrado. Esto entonces sobre 2a, 2 es a es 1, y aquí entonces diríamos que s es igual a menos 2 epsilon omega n más o menos, puedo sacar como factor común dentro de esta radical el 2 omega n, quedaría epsilon al cuadrado menos 1 sobre 2. Voy a cancelar ese 2 y voy a sacar como factor común el epsilon, entonces ese sería omega n que multiplica menos epsilon más o menos raíz de epsilon al cuadrado menos 1. Entonces, quien determina el valor o quien interviene fuertemente en las raíces, en cómo son las raíces de ese polinomio, es el valor de epsilon. Así las cosas, discúlpenme. Así las cosas, entonces, tendríamos tres posibilidades para las raíces de S. ¿Cuáles posibilidades serían esas? Por ejemplo, una de esas posibilidades es que epsilon sea mayor que 0 y que epsilon sea menor que 1. Si epsilon es mayor que 0 y menor que 1, entonces el término epsilon cuadrado menos 1 me va a dar un número imaginario. ¿A qué se debe que epsilon cuadrado menos 1 me dé un número imaginario? Pues mientras epsilon sea menor que 1, el número al cuadrado va a ser mucho menor. Va a ser mucho menor que 1. Entonces, todo este término va a volverse negativo y quedaría una raíz negativa. Entonces, en ese caso, las raíces de S serían omega n menos epsilon más o menos epsilon epsilon raíz de epsilon cuadrado menos 1. Y este término me da un número acompañado de raíz de menos 1, un número imaginario. Les voy a colocar un ejemplo. Si epsilon es igual a 0.3 y omega n es igual a 1, entonces ese sería 1 más o menos 0.3 raíz de 0.3 al cuadrado menos 1. En ese caso entonces raíz de S tendría los valores, denme un segundo,
sería igual a 1 más o menos 0.3, 0.09 menos 1. Eso me daría 1 más o menos 0.3 raíz de menos 0.91. Eso entonces ya les voy a dar el resultado. Eso es igual a 1 más o menos 0.3 por 0.9539 raíz de menos 1. 1 más o menos 0.3 por 0.9539 raíz de menos 1. Volví a copiar lo mismo. Disculpe. Esto es 1 más o menos 0.2861 y, o sea que las dos raíces de S, en este caso, una es 1 más 0.2861i y la otra es 1 menos 0.2861i. Esos son los valores de S que resuelven ese polinomio, suponiendo que epsilon y omega n son 0.3 y 1 respectivamente. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo tengo esas raíces, S es igual a 1 más o menos 0.2861i. ¿Eso qué significa? Significa que voy a tener en el plano complejo dos raíces. Voy a dibujarlas. Una raíz va a estar en 1 real. Disculpen, esto no es 1, esto es menos 1. Esto de aquí es menos 1. Me hizo falta aquí este menos. Iría en todas estas ecuaciones. Entonces la raíz estaría, esto es 1, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces tendríamos menos 1 real más 0.28, esto es aproximadamente por aquí, y el otro polo los voy a dibujar con un color diferente. Este sería un polo y por aquí estaría el otro polo. ¿Eso qué significa? Que la solución o que la respuesta de ese sistema ante un impulso, tendría dos partes. Una exponencial sería una exponencial que tendría que ver con a e a la menos 1t coseno de 0.2861t más a e a la menos 1t coseno de 0.2861t. O sea que como S tiene una parte real y una parte imaginaria, a la luz de esta relación que vimos hace un momento,
Entonces, la respuesta, sería la respuesta del sistema, tiene que tener una parte exponencial negativa, porque esta parte de sigma, sigma valdría -1, y una parte alterna con frecuencia 0.2861. Esa sería entonces la relación para ese sistema. Vamos a mirar entonces un momento en el libro. Vamos a buscar un poco el análisis que tenemos dentro del libro de Ogata. Nosotros hicimos hasta el momento el análisis únicamente para el caso en que epsilon está entre 0 y 1, ¿sí? Se los voy a enseñar acá un momento. Hicimos el análisis para este punto de aquí, en que epsilon es entre 0 y 1 a la luz de esta expresión de aquí generalizada. Ahora, entonces, en ese orden de ideas, cuando epsilon está entre 0 y 1, la solución del sistema ante un impulso debe tener una parte exponencial negativa y una parte alterna. Bien, entonces, ¿qué sucede si epsilon es igual a 1? Si epsilon es igual a 1, las raíces del polinomio s igual a omega n que multiplica -1 más o menos raíz de 1 al cuadrado menos 1, entonces S daría como resultado omega n menos 1 más o menos 0. Cuando epsilon vale 1, las raíces del sistema son solamente unas. ¿Cuáles son las raíces? Menos omega n. Esa es la raíz del sistema, menos omega n. ¿Eso qué significa entonces? Que tendría sigma más j omega en el sistema. Que la respuesta o los polos del sistema, si yo los grafico, esa gráfica sería en menos omega n. Eso significa que solamente tiene una parte real. Entonces, si solamente tiene una parte real y la parte imaginaria, el omega del complejo es 0, significa que la función como tal va a tener dos raíces reales, porque si es un polinomio de segundo orden, entonces las raíces tienen que tener dos raíces, entonces esas dos raíces son reales e iguales. Estas son las dos raíces del sistema. Los dos polos están en el mismo lugar. Que los dos polos están en el mismo lugar significa que el sistema es sobreamortiguado. En el caso anterior, cuando las dos raíces eran complejas conjugadas, el sistema era subamortiguado. En este caso es sobreamortiguado, porque las dos raíces son complejas conjugadas. Muy bien, entonces, si la raíz de este polinomio, o las dos raíces de este polinomio son reales e iguales,
Entonces nuestro sistema se considera un sistema con un amortiguamiento sobreamortiguado. Ahora, la otra posibilidad es que epsilon sea mayor a 1. Si epsilon, perdón, cuando epsilon es igual a 1, lo consideramos críticamente amortiguado. Si epsilon es mayor a 1, se considera un sistema sobreamortiguado. Y si epsilon es mayor a 1, mayor a 0 y menor a 1, el sistema se considera subamortiguado. En el caso en que epsilon es mayor que 1, entonces la parte de la raíz, recordemos que S en ese sistema sería menos omega n más o menos omega n que multiplica a epsilon raíz de epsilon cuadrado menos 1. Entonces en este caso, si epsilon es mayor a 1, entonces raíz de epsilon cuadrado menos 1, pues va a ser mayor a 0. En ese caso, S tendría una parte real más o menos otra parte real. Entonces, las dos raíces de S estarían o serían, no estarían, serían reales, negativas, diferentes. En ese caso, por ejemplo, si omega n es nuevamente 1 y epsilon es igual a 1.5, en ese caso, S sería igual a 1 que multiplica 1.5 más o menos raíz de 1.5 al cuadrado menos 1, que esto sería igual a 1.5, esto es menos, no lo olvidemos por favor, menos, estoy aquí haciendo la cuenta en un momento, sería 1.118, 1.118. Al hacer la gráfica, esto sería menos 0.38 y este otro sería 2.618 menos. Entonces
esos dos polos son complejos conjugados y al ser, perdón, son reales diferentes, y eso me daría dos raíces o la respuesta total sería una constante por e a la menos 0.38t. Voy a reescribirlo. Si las raíces de s, en el caso en que epsilon es mayor a 1, tomando como ejemplo que omega n es 1 y epsilon es 1,5, las raíces son menos 0.38 y menos 2.618. Entonces la respuesta del sistema debe componerse, como tengo dos raíces, una constante, e a la menos 0.38t, más otra constante, e a la menos 0. Perdón, e a la 2.618 por t. Entonces, quien determina en realidad la forma en que un sistema responde es la ubicación de los polos del sistema, o sea, la ubicación de las raíces del polinomio, del polinomio, del denominador de esa función. Voy a ponerles entonces, bueno, perdón, vamos a ver cómo lo plantea el libro de Ogata. Muy bien. No está respondiendo. Ok. En el libro de Ogata, voy a buscarlo aquí. En el libro de Ogata tenemos el mismo planteamiento. Tenemos esta ecuación. Espero que se esté viendo. Esta es la función general, donde tenemos el caso subamortiguado, en el cual omega epsilon está entre 0 y 1. La respuesta del sistema en ese caso tiene esta forma, la forma de la ecuación 421. Entonces, como les dije, tendríamos una parte exponencial y otra parte sería la parte oscilatoria. Tenemos el caso críticamente amortiguado, epsilon es 1. En ese caso el sistema solamente tiene respuesta exponencial, como lo muestra la ecuación 421. Es esta de aquí. Y el caso en que epsilon es mayor que 1, donde tenemos dos respuestas exponenciales.
Aquí tenemos una respuesta exponencial, una respuesta exponencial en términos de t. Si queremos conocer la forma en que el sistema responde, eh, generamos entonces la solución de la ecuación. Recuerden que cuando yo tengo eh, una función de transferencia, al tener la función de transferencia g de s, esa función de transferencia es la salida dividido la entrada. Si quiero conocer la salida, entonces la expreso, disculpa, si quiero conocer la salida, c de s, la expreso en términos de la función de transferencia multiplicado por la entrada en el dominio de S. Si mi función de transferencia es de la forma omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 epsilon omega ns más omega n cuadrado por r de s. Digamos que mi entrada es un escalón en este caso, entonces la transformada del escalón sería 1 sobre s. Entonces la salida en el dominio del tiempo, c de t, es igual a la transformada inversa de la función de transferencia multiplicada por la entrada. Al ir a las tablas, nos damos cuenta que esa respuesta o la transformada inversa de esa ecuación, la transformada inversa de esa ecuación tiene esta forma de aquí. Tiene esta forma, la forma de esta ecuación como tal, de la ecuación 421. Si nos vamos a las tablas, nos damos cuenta que esa es la ecuación. En el caso en que epsilon es igual a 1, entonces yo puedo expresar esa, esa ecuación o esa transformada inversa y encontrar que la respuesta tiene esta forma, ¿sí? Si epsilon es igual a 1, entonces si epsilon vale 1, entonces c de t se puede expresar como la transformada inversa de omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 omega ns más omega n cuadrado por 1 sobre s. Y eso a su vez se puede expresar como la transformada inversa de omega n cuadrado sobre s más omega n al cuadrado por 1 sobre s. Y al mirar en tablas tenemos el resultado. Al mirar en tablas tenemos el resultado que hay en nuestro libro. Entonces, la respuesta c de t es igual a 1 menos e a la menos omega nt, que multiplica a 1 más omega nt. Si epsilon es mayor a 1, entonces tenemos c de t sería igual a 1 más 1 sobre
2 raíz de epsilon al cuadrado menos 1 por epsilon más raíz de epsilon al cuadrado menos 1 e a la menos epsilon más raíz de epsilon al cuadrado menos 1 omega nt menos 1 sobre 2 raíz de epsilon al cuadrado menos 1 por epsilon menos raíz de epsilon al cuadrado menos 1 por e a la menos epsilon más raíz de epsilon al cuadrado menos 1 omega nt, o sea, dos exponenciales. Todo esto entonces, ¿para qué me sirve? O todo esto, ¿para qué lo utilizo? Todo esto me sirve para tener información y poder caracterizar un sistema. Entonces, cuando yo estoy buscando caracterizar un sistema, normalmente yo tengo mi sistema en el dominio del tiempo, le ingreso una señal y él me da una respuesta. Hasta ese punto yo no sé qué hay dentro del sistema, yo no sé cómo está constituido mi sistema. ¿Cuál es el truco entonces? Conocer, al igual que en los sistemas de primer orden, cómo responde un sistema de segundo orden, por ejemplo ante un escalón, cuáles son las figuras de mérito dentro de la gráfica para poder efectivamente determinar si es un sistema de primero, de segundo, de tercer orden y saber y sacar a partir de la gráfica la información respectiva del modelo del sistema. Entonces, en esta gráfica, espero que se esté viendo, en la gráfica del libro, que es la figura 410, estamos en la página 149 del libro, se muestran las diferentes soluciones o las diferentes formas de responder de un escalón ante un escalón de un sistema de segundo orden. Dependiendo de lo que valga epsilon, el sistema va a ser amortiguado, sin amortiguamiento, va a ser subamortiguado, críticamente amortiguado o va a ser subamortiguado. ¿A qué se refiere el amortiguamiento? A la forma en que desaparece la oscilación de ese sistema como tal. Entonces, cuando yo tengo un sistema de segundo orden al cual le hago un escalón, entonces ese sistema tendría, según lo que hemos visto, tres formas de responder. Primera forma de responder del sistema. Esa primera forma de responder del sistema es la subamortiguada, en donde el sistema tiene unas oscilaciones que van desapareciendo. Eso nos muestra que es una señal alterna metida dentro de un exponencial
que va decreciendo. Este es el caso en que epsilon es mayor a 0 y menor a 1. En el caso en que epsilon sea igual a 1, este es el subamortiguado. En el caso en que epsilon es igual a 1, pues ante el mismo escalón, la respuesta del sistema va a tener un ligero parecido con el sistema de primer orden, solo que justo aquí cuando empieza no tiene, tiene un pequeño cambio de concavidad justo aquí, en esta parte de acá. Justo aquí en esta parte tiene un pequeño cambio de concavidad la gráfica, en contraprestación con las de primer orden. Cuando epsilon es mayor a 1, este es críticamente amortiguado. Cuando epsilon es mayor que 1, entonces ante el mismo escalón, mi sistema se comporta lento y es la suma de una exponencial y, perdón, es la suma de dos exponenciales. Este lo conocemos como sobreamortiguado. Muy bien. En el caso en que epsilon sea en que epsilon sea 0, si epsilon es 0, entonces en dicho caso, que no está en el libro, tendríamos esto: omega n cuadrado sobre s cuadrado más omega n cuadrado multiplicado por s, o sea, esto sería c de t. Y en este caso, en particular, entonces, la respuesta del sistema o las raíces de ese sistema me darían ante un escalón, perdón, ante un escalón tendría una señal alterna que mantendría su oscilación siempre. Esto es con epsilon igual a 0. Es porque las raíces, si yo grafico las raíces del sistema, recuerden que el sistema en este caso sería omega n cuadrado sobre s cuadrado más omega n cuadrado. En este caso, los polos del sistema estarían en el
eje imaginario. O sea, las raíces de S, las raíces de S cuadrado más omega n cuadrado son más menos raíz, son más o menos omega n menos 1 o lo que es igual más o menos omega n j. O sea que al dibujarlos, los polos de ese sistema estarían justo sobre el eje imaginario. Eso significa que el sistema como tal solo tendría parte oscilatoria, no estaría acompañado de una parte alterna como tal. Bien, hasta ahí es el análisis de lo que sucede con esos sistemas. Vamos a entrar en detalle de la gráfica del sistema sobreamortiguado, perdón, subamortiguado. En este caso, yo tengo varias cosas que decir al respecto. Hay un tiempo, o a la gráfica le toma un tiempo, llegar a ese pico máximo, que voy a llamar MP. Y este tiempo será el tiempo de pico. Ese tiempo de pico, como lo dije hace un momento, es el tiempo que le toma a la respuesta llegar al punto máximo de dicha gráfica. También tenemos un tiempo en el que la señal entra en un rango del 2% del valor en el que se estabiliza. El tiempo que le tome llegar ahí es el tiempo de estabilización, o TS. Cuando ya entra a un rango del 2% y ya no sale más de ahí, decimos que la señal ya se estabilizó. Hay una serie de ecuaciones que nos relacionan el tiempo de pico, nos relacionan el máximo sobre impulso o máximo pico y nos relacionan el tiempo de estabilización. Ese máximo sobre pico está aquí. Este es el máximo sobre pico. Esas son las figuras de mérito que yo más utilizo. En la gráfica 411 hay algunas más. Sin embargo, voy a aclarar que el máximo sobre pico se toma es respecto del punto en el que la señal se estabilizó. Es desde aquí hasta aquí, es esta distancia. ¿Sí? Es esta distancia como tal. Entonces, ese máximo sobre pico está relacionado con la función de transferencia
Ese máximo sobre impulso, o MP, es epsilon a la menos, es E elevado a la menos epsilon sobre raíz de 1 menos epsilon al cuadrado multiplicado por pi. Esa es la ecuación que nos determina el eh, máximo pico en porcentaje, ¿sí? De ahí podemos sacar epsilon. El tiempo de estabilización o tiempo de asentamiento lo definimos según el criterio del 2% como tiempo de estabilización es igual a 4 sobre epsilon omega n. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico de esto. Entonces, permítanme, yo tomo unos datos de referencia. Bien, vamos a suponer que tenemos un sistema cuya respuesta a un escalón al escalón se da de esta forma. Supongamos que el sistema llegó a 1.23 y que le tomó llegar a ese punto, se demoró 1.5 segundos, ¿sí? Y el sistema entró al 2% del valor final, suponiendo que el valor final es 1, digamos que le tomó un tiempo de 4 segundos llegar a ese punto como tal, llegar a estabilizarse. Entonces la pregunta es, esa es la respuesta de un sistema ante un escalón, o sea, tenemos un sistema, por la forma en que está respondiendo, pues tiene una oscilación, yo voy a suponer que es un sistema de segundo orden, y yo le ingreso un escalón y tengo una forma de responder del sistema. A partir de esos datos, yo necesito saber cuáles son el epsilon y el omega n del sistema para poder sacar la ecuación de dicho sistema. Algo como esto que estamos viendo aquí en este momento. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, tengo un sistema
al que le apliqué un escalón y el sistema responde de esta forma. El sistema como sobre pico llega a 1.23, le toma 1.5 segundos llegar a ese tiempo, le toma ese tiempo llegar a 1.23 y le toma 4 segundos más estabilizarse, llegar hasta el momento en el que entra una franja última de estabilización del 2% y ya no se sale más de allí. Entonces, con las ecuaciones que ya tenemos, podemos tranquilamente encontrar la ecuación de ese sistema. ¿Cómo lo encontramos? Pues bien, el máximo pico lo definimos como el porcentaje después de llegar al valor de estabilización al que la señal sube. En este caso sería esta distancia. Entonces de aquí hasta acá iría desde 1 hasta 1.23, ¿sí? O si lo querés ver desde otra perspectiva, si no lo querés ver así, puedes decir el 100%, el 100% de la señal, el valor al que se estabiliza, es 1. Entonces, ¿qué porcentaje es 1.23? Ese porcentaje sería el 123%. Pero si yo lo tomo respecto del 1, el máximo pico es solamente 0.23 o el 23% sobre el nivel máximo al que se estabiliza. Entonces, 0.23 es el que es igual a epsilon a la menos, perdón, voy a reescribirlo, está muy junto. 0.23 es igual a e elevado a la menos epsilon pi sobre raíz de epsilon cuadrado menos 1. Hay que despejar esa ecuación. Para despejar esa ecuación, pues necesito conocer cuál es la función inversa de la exponencial. La función inversa de la exponencial es el logaritmo. Entonces, aplico logaritmo natural en ambos lados. Logaritmo natural de 0.23 es igual a logaritmo natural de e a la menos pi epsilon sobre raíz de epsilon cuadrado menos 1. Esto me da que logaritmo natural de 0.23 es igual a menos pi epsilon sobre raíz de epsilon cuadrado menos 1. Entonces, logaritmo natural de 0.23 por raíz de epsilon cuadrado menos 1 es igual a menos pi epsilon. Voy a despejar eso. Voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Tengo que logaritmo natural de 0.23 al cuadrado por raíz de epsilon al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a menos pi epsilon al cuadrado, y esto me queda logaritmo natural de 0.23 al cuadrado por epsilon al cuadrado menos 1, cancelo este con este, igual a pi cuadrado epsilon cuadrado. Entonces,
voy a decir que voy a pasar el epsilon cuadrado por acá. Tendría logaritmo natural de 0,23 al cuadrado por epsilon cuadrado menos logaritmo natural de 0,23 sigue estando al cuadrado es igual a pi cuadrado epsilon cuadrado, de donde epsilon cuadrado que multiplica logaritmo natural de 0,23 menos 1, no, disculpa, igual a logaritmo natural de 0,23 al cuadrado. Este que estábamos sumando debería pasar a restar. Menos pi cuadrado epsilon cuadrado. Entonces tengo que epsilon cuadrado que multiplica a logaritmo natural de 0,23 al cuadrado menos pi cuadrado es igual al logaritmo natural de 0,23 cuadrado. Entonces epsilon es igual a raíz de logaritmo natural de 0,23 al cuadrado sobre logaritmo natural de 0,23 al cuadrado menos pi cuadrado. Entonces, a partir de la gráfica, ya tengo la ecuación para epsilon. Voy a hacerlo en una calculadora, a ver qué obtengo. Tengo raíz de logaritmo natural punto 23 al cuadrado dividido Denme un segundo que esta calculadora me anda molestando, ya hago esa cuenta.
Listo. Esto me da que epsilon es igual a 0.6952. Listo. Ya tengo epsilon. Como ya tengo epsilon y yo sé que el tiempo que le tomó estabilizarse al sistema es de 4, entonces sé que el tiempo de estabilización es igual a 4. Y por fórmula sé que el tiempo de estabilización es 4 sobre epsilon omega n y ya tengo epsilon. Entonces esto lo voy a poner aquí y tendría que 4 es igual a 4 sobre 0.6952 por omega n. Entonces ya sé que omega n es igual a 1 sobre 4 sobre 4 por 0.6952. Y esto daría 1.438. Entonces mi sistema, que es de la forma omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 epsilon omega n s más omega n cuadrado, sería entonces 1.438 sobre s cuadrado más 2 por 0.6952 por 1.438 s, esto es al cuadrado, más 1.438 al cuadrado. Vamos a ponerle los números a eso. Y esto sería 1.48438 al cuadrado. Entonces, la función de transferencia que responde de la forma de la gráfica, o sea, la función de transferencia que tiene esta respuesta discúlpeme que el video está muy lento, que tiene esa respuesta tendría la forma, discúlpame, yo desconecto el video y lo vuelvo a poner. Está muy lento el feedback del video. Es respecto de esa gráfica. Entonces, la ecuación, voy a desconectar el video un momento. Volverlo a conectar. Listo. Entonces, esa ecuación quedaría de la forma 2.0678 sobre s cuadrado más por 2 por 0.6952. Esto es aproximadamente 2 s más 2.0678.
Esa sería la función de transferencia que responde a ese sistema. Voy entonces a hacer una simulación aquí en Octave. Muy bien. Ok. Voy a cerrar un momento esta pestaña y voy a colocar aquí, pues en este caso, voy a generar la función de transferencia, numerador. Esto sería 2.0678. El denominador de esa función de transferencia, pues son los coeficientes de la función que puse ahorita. La función tiene coeficiente en s cuadrado es 1, el coeficiente elevado a la s es 2 y el coeficiente de s a la 0 es 2.0678. Ese es el denominador de esa función de transferencia, de la misma forma que lo hicimos en la clase pasada. Entonces voy a crear la función g igual a tf, transfer function, del numerador elegido, coma, el denominador elegido. Al hacer esto, entonces genero la función de transferencia como la tenía ahorita anotada. Esa función de transferencia, entonces le voy a hacer la simulación respecto a un escalón, step G1, G, perdón, es solo G, y veremos la gráfica respectiva. Entonces, ese sistema le debe tomar 1.23 segundos, perdón, le toman 4 segundos en estabilizarse y la gráfica es ligeramente diferente, es porque yo tomé los datos de, me los inventé realmente. La función de transferencia le tomaría llegar al punto máximo aproximadamente 3 segundos y estabilizarse en más o menos 4. Bueno, lamentablemente mi ejemplo no fue tan poderoso. El objetivo de esta clase entonces es que usted pueda, a partir de una gráfica, encontrar las respectivas o la respectiva ecuación de la función de transferencia. ¿Utilizando qué? Utilizando esta información, la información del máximo sobreimpulso y la información del tiempo de estabilización. Con esa información usted podría saber, usted debería tener información, debería poder generar la función de transferencia del sistema. A partir de unos datos experimentales, sacar cuánto es el tiempo de estabilización, cuánto es el máximo sobreimpulso y sacar la función de transferencia como tal. Eso es la respuesta del sistema ante un escalón. Cuando hablamos de la respuesta del sistema ante un impulso, siendo esta la forma de la función de transferencia, entonces la transformada inversa de eso me da cuando epsilon está entre 0 y 1, pues me da una exponencial por una senoidal. Cuando epsilon es 1,
me da una función exponencial multiplicada por t. Y cuando epsilon es mayor a 1, me da dos exponenciales que son reales, o sea, son las raíces del polinomio darían dos raíces reales diferentes. Una cosa importante, y es que cuando tenés la respuesta al escalón, si esa respuesta al escalón la derivas, encontrar la respuesta al impulso. Si tenés la respuesta a una rampa y la derivas la respuesta a la rampa, te daría la respuesta al escalón. Les voy a dejar un par de videos adicionales a este que yo hice. Espero que se lean el capítulo, que ya lo hayan leído por lo menos unas 2 veces, el capítulo de respuesta transitoria, y que con este video que yo les estoy poniendo sea un poco más explicativo. Siéntense a hacer los ejemplos, siéntense a hacer los ejercicios que hay allí y por favor me escriben al WhatsApp cualquier duda que tengan. Eso sería todo por ahora. Feliz tarde.